Un, dos, tres, cuatro. Quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Quiero sentir cambiar todos mis pensamientos por los tuyos, Señor, y obedecer de tu voz. Tu orden, Señor, quiero sentir que cada día mueves mi vida y vivir todos los días una renovación.
Damos gracias a Dios por este día que el Señor nos vuelve a permitir volvernos a ver y a escuchar a través de esta transmisión. Nuestra gratitud al Señor por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, nos permite la vida, nos permite las fuerzas, nos permite toda bendición que el Señor ha querido darnos a cada uno de nosotros. Saludo a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos que jueves a jueves o domingo a domingo nos vemos a través de esta pantalla. Que el Señor siga estando con nosotros y que su gloria y su gracia permanezca en vuestros corazones. Vamos a escuchar el tema de esta tarde, la Biblia como norma de nuestra vida. La Biblia como norma de nuestra vida. El texto es Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra, por la fe que ha puesto en nuestros corazones, porque usted y yo somos cristianos que hemos creído en la palabra del Señor. Y si usted no es cristiano, leamos la palabra del Señor, porque dice que ellas son las que nos revelan toda la gloria, toda la majestad, todo el amor que Dios tiene para con nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre y nos da seguridad y dirección a todo aquel que busca su consejo. Tenemos la Biblia como una norma objetiva para nuestra vida. Es auténtica, confiable, imparcial y justa. La palabra de Dios es la norma más segura para nuestra vida. Nosotros los cristianos necesitamos vivir diariamente en obediencia a las verdades divinas, objetivas y eternas. Quiere decir que usted y yo debemos siempre hacer su voluntad. Todos vivimos bajo reglas, directrices y normas que deben ser respetadas. Estas no son reglas absolutas porque no se aplican a toda persona, ni época, ni lugar. Los gobiernos pueden crear reglamentos y leyes, pero estos no son necesariamente absolutos, porque cambian. Es necesario saber cuáles normas son absolutas y por qué lo son. ¿Quiénes determinan la verdad y por qué? ¿Cuáles normas me convienen obedecer y por qué? Algunas normas se han establecido con cierto grado de subjetividad en la propia forma de pensar y de sentir. La objetividad es lo relativo al objetivo en sí y no a nuestro modo de pensar o de sentir. La objetividad se manifiesta cuando se obra o juzga con imparcialidad y justicia. Este transitar de la vida siempre existen interrogantes. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Qué consecuencias habrá? ¿Por qué debo hacerlo? Tenemos dos fuentes más para responderlas y vivir conforme a sus directrices, normas subjetivas y normas objetivas. ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Cuáles son las más seguras y confiables? Dice la palabra del Señor acerca de todo ello, que usted y yo debemos caminar en ese camino que el Señor nos ha trazado y nos ha marcado. El origen y los cimientos de las normas subjetivas. El origen en la vida del ser humano. La subjetividad la encontramos en el momento en que Adán y Eva desobedecen
a Dios. Ellos tenían un mandamiento que obedecer, pero lo desobedecieron y decidieron actuar según su propio razonamiento. Es verdad que la mujer fue engañada por el diablo. El engaño está presente en las normas que hacen a un lado a Dios. Esta actitud del hombre hacia Dios se ve en la historia de la humanidad, en los tiempos bíblicos y aún en nuestro tiempo, pues el avance de la ciencia y la tecnología han ayudado, en este caso, a la desconfianza humana. Muchos hombres ya no han sentido la necesidad de buscar a Dios. Ahora son testigos de la caída acelerada de la moralidad. Dice segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué cosas van cambiando? ¿Qué situaciones tan difíciles vamos encontrando en nuestro caminar? Los cimientos. Existen normas, grietas en los cimientos de las normas subjetivas. La inseguridad, la violencia, agresión, cinismo, drogadicción, relaciones sexuales, prematrimoniales, inmoralidad, comportamientos impropios, mentiras, engaños, deshonestidad, indiferencia hacia lo bueno y lo malo. Estos son algunos de los síntomas, pero ¿cuál es el origen de esto? La moral bíblica ha sido reemplazada por normas individuales. Cada quien dice lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra del Señor en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. La sociedad ha enfatizado la decisión personal de la tolerancia y ha rechazado la existencia de normas morales absolutas. El hombre vive según sus propios razonamientos, independiente de Dios y su palabra. Esta forma de pensar está influyendo en muchos humanos. Las normas que adoptamos afectan nuestro comportamiento y decisiones. De ahí que el comportamiento que hoy ha tomado nuestra sociedad, nuestro mundo, usted y yo lo estamos mirando. Las únicas normas objetivas están en la palabra, en la Biblia, que es la regla de nuestra fe. La Biblia es la verdad absoluta. Una verdad absoluta es aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Es objetiva, se determina fuera de opiniones personales, es universal, es para toda persona en todo lugar, es constante, es para toda época, es bueno. De ahí que la Biblia, como norma objetiva, es el único fundamento verdadero y seguro para la certeza de salvación, para una moral absoluta, pues asegura valores firmes y no cambiantes del mundo. Además, guarda a los hombres fieles de filosofías humanas, de prácticas culturales impías, de experiencias religiosas subjetivas, de razonamientos críticos independientes y los prepara para todo tipo de dificultades. La Biblia debe usarse en la iglesia, debe usarse en los hogares como autoridad definitiva para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
El origen de la Biblia es Dios. La Escritura no es de origen humano, ni resultado de la voluntad de algunos hombres. Tampoco es producto del esfuerzo de algunos escritores. El Espíritu Santo es el autor divino que dio origen a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, en más de 3000 ocasiones, los escritores humanos se refieren a sus escritos como palabra de Dios. Dios es la fuente de toda la Escritura. Lo que está escrito es lo que Él ha dicho. Por tanto, se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad suprema en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Dios define la verdad para todos. Esta es objetiva y absoluta. Los cimientos, hablar de los cimientos es hablar de seguridad. Cualquier error tiene consecuencia. Las Escrituras son inerrantes, no contiene error, son infalibles, no puede fallar, no puede equivocarse, no contiene engaño. Los escritores humanos registraron sin error las palabras exactas que Dios quería dejar por escrito. La Biblia en su totalidad es fidedigna, es veraz, es en todo lo que enseña su palabra. De ahí que usted y yo debemos confiar en su palabra. ¿Quién tiene la razón? ¿Bajo cuáles normas estamos viviendo? Algunas veces bajo normas objetivas y otras bajo normas subjetivas. ¿Es correcto esto? El peligro es evidente. La sociedad vive al borde de un desastre moral y sus normas están adoptándose en algunas familias cristianas. ¿Qué haremos? La Biblia contiene la mente de Dios y su voluntad perfecta para nosotros. Es la norma objetiva que todos necesitamos. Reconocer la objetividad de la Biblia y vivir bajo sus normas es vivir prudentemente y ser sabios. Dios nos ama y nos ha dado su palabra para vivir seguros con su bendición. Somos cristianos, por lo tanto nos sometemos a Cristo, a Dios y a su palabra totalmente. Es urgente examinar nuestro marco de vivir en ellos. Posiblemente nos preguntamos, ¿cómo incluir la instrucción espiritual y moral en nuestros ocupadísimos horarios? ¿A quién hará Dios responsable de esto? ¿Cómo responderemos al Señor cada uno de nosotros? Nuestra vida diaria refleja las normas que nos rigen. Delante de Dios no podemos ocultarnos ni justificarnos. ¿Hemos identificado algo en nuestra vida que debemos corregir? ¿Deseamos hacerlo? ¿Cuándo lo haremos? Tenemos nosotros que dar gracias a Dios por su palabra, por ese amor que el Señor nos ha concedido a través de ella. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas cubiertas, sea bueno o sea malo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En este mes de la Biblia, y no tan solo en este mes de agosto, sino siempre nos debe normar la palabra del Señor. Debemos tener un corazón dispuesto para que día a día que usted y yo escuchamos su palabra, Él haga su voluntad y Él cada día nos capacite para que usted y yo podamos caminar como hijos
de Él que somos, como cristianos, como personas que conocemos su palabra y su evangelio. Caminemos en la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude y nos guarde siempre. A Él toda la gloria y toda la honra. Demos gracias al Señor para que Él nos ayude a caminar cada día en su palabra. Padre eterno, te damos gracias porque en esta hermosa tarde nos permites escuchar tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué camino, Señor, yo debo caminar? Oh Señor, haznos, Señor, fieles a tu palabra, que realmente la podamos entender, podamos conducirnos. Hoy nuestra sociedad camina desviada de tu palabra, pero permite que nosotros como familia tuya, Señor, podamos todos caminar y enderezarnos a ese camino que tú quieres que lo hagamos. Toma en tus manos todo nuestro hogar, toda nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Levantemos nuestra mano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, la comunión y consolación con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios,